Isen, un niño de 8 años con un fuerte sentido del bien y del mal, siempre creyó en proteger a quienes amaba, sin importar lo difícil que fuera. Un día, en lo que se suponía que sería el día más feliz de la vida de su padre, Isen toma una decisión que lo cambia todo. Mientras observa a su padre a punto de casarse con Amelie, una mujer que ha estado ocultando secretos oscuros, Isen da un paso adelante para revelar una verdad impactante que nadie podría haber imaginado. Su audaz movimiento detiene la boda. Pero lo que sucede a continuación deja a todos atónitos. ¿Por qué la revelación de Isen llevó a consecuencias tan dramáticas? ¿Cómo descubrió el coraje de este joven la verdad sobre su padre? ¿Y qué efectos dominó tuvo en sus vidas? Mantente atento para descubrirlo. Y antes de sumergirnos en el tema, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy. Y si esta historia de valentía y honestidad te resuena, no olvides presionar el botón de suscripción. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras de la pequeña capilla, arrojando un cálido resplandor sobre los invitados reunidos. El aire estaba lleno de emoción mientras los amigos y familiares conversaban en voz baja, con sus ojos clavados expectantes en la entrada. En el altar, David Matthews se mantenía erguido con su impecable smoking negro, con una sonrisa nerviosa en los labios mientras esperaba a su futura esposa. «Te ves genial, papá», susurró Isen, de 8 años, mientras jugueteaba con la pequeña almohada que tenía en las manos. Los rizos oscuros del niño estaban prolijamente peinados y su traje en miniatura combinaba perfectamente con el de su padre. Pero mientras David sonreía de alegría, los ojos marrones de Isen estaban nublados por la preocupación. David miró a su hijo y le guiñó un ojo para tranquilizarlo. «Gracias, amigo. Eres el mejor portador de anillos que un padre podría pedir». Le revolvió el pelo a Isen con cariño, ajeno a la ansiedad grabada en el rostro del niño. Cuando las primeras notas de la marcha nupcial llenaron el aire, la congregación se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia las puertas de la capilla, ansiosos por echar un vistazo a la novia. Todas las miradas excepto las de Isen. La mirada del chico permaneció fija en su padre, sus pequeñas manos agarrando la almohada del anillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las puertas se abrieron, revelando a Amelie en todo su esplendor nupcial. Se deslizó por el pasillo, una visión en encaje blanco y seda. Su cabello dorado caía en cascadas sobre sus hombros en suaves ondas y sus ojos azules brillaban de emoción. Mientras se acercaba al altar, el rostro de David se iluminó con pura adoración. «Te ves hermosa», susurró David mientras Amelie ocupaba su lugar a su lado. Ella le devolvió la sonrisa, su voz apenas audible. «No puedo esperar a comenzar nuestra vida juntos». El oficiante comenzó la ceremonia, sus palabras inundaron a los asistentes. Pero para Isen, cada momento que pasaba se sentía como una eternidad. Se movía de un pie a otro, sus ojos yendo de su padre a Amelie. Para cualquiera que estuviera mirando, podría haber parecido simple nerviosismo, pero había algo más profundo, más urgente en la actitud del chico. Mientras estaba allí, el joven Isen se encontró perdido en los recuerdos de los últimos meses. Su mente se desvió hacia el día en que su padre, David, le presentó por primera vez a Amelie. Era una fresca tarde de otoño cuando David había recogido a Isen de la escuela, con el rostro radiante de emoción. «Tengo a alguien especial que quiero que conozcas, amigo», había dicho, prácticamente rebotando en su asiento. Mientras conducían a casa, Isen recordó cómo se le había retorcido el estómago con una mezcla de curiosidad y aprensión desde la muerte de su madre hace 2 años. Solo habían sido él y su padre. La idea de que alguien nuevo entrara en sus vidas lo llenaba de incertidumbre. Cuando llegaron a casa, Amelie estaba esperando en el porche, su cabello dorado reflejando la luz del sol de la tarde. Sonrió cálidamente cuando se acercaron, y Isen no pudo evitar notar cómo los ojos de su padre se iluminaron al verla. «Isen, esta es Amelie», había dicho David, su voz llena de orgullo. «Ella es. Bueno, ella se ha vuelto muy importante para mí, y espero que se vuelva importante para ti también». Emily se había arrodillado al nivel de Isen, sus ojos azules brillaban. «Es tan agradable finalmente conocerte, Isen», había dicho suavemente. «Tu papá habla de ti todo el tiempo». En ese momento, Isen había sentido un rayo de esperanza.
Tal vez esto no sería tan malo después de todo. Pero a medida que pasaban las semanas, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Ethan notó lo diferente que era Emily cuando su padre no estaba cerca. Las sonrisas cálidas desaparecieron, reemplazadas por miradas frías y ceños fruncidos. Una noche en particular se destacó en la mente de Ethan. David había estado trabajando hasta tarde y Emily debía cuidar a Ethan. Mientras estaban sentados a la mesa, Ethan intentó entablar una conversación con ella. Señora. Emily había comenzado vacilante. ¿Te gusta el espacio? Estamos aprendiendo sobre el sistema solar en la escuela. ¿Y Ethan? Emily lo interrumpió bruscamente, sin levantar la vista de su teléfono. Estoy ocupada ahora mismo. Cómete la cena en silencio, por favor. Ethan se había encogido hacia atrás en su silla, empujando su comida alrededor de su plato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sin embargo, cuando David estaba en casa, la historia era completamente diferente. Emily le preguntaba a Ethan sobre la escuela, se reía de sus chistes e incluso le alborotaba el cabello con cariño, pero Ethan podía ver la falsedad en su sonrisa, la tensión detrás de sus ojos. David, por otro lado, estaba más feliz de lo que Ethan lo había visto en años. Prácticamente flotaba por la casa tarareando para sí mismo y comenzando a bailar de forma aleatoria, algo que hubiera avergonzado a Ethan si no fuera tan agradable de ver. «¿No es maravillosa Emily?», solía decir David, con los ojos brillantes. «Somos muy afortunados de tenerla en nuestras vidas, ¿no es así, amigo?». Ethan asentía y forzaba una sonrisa, sin querer reventar la burbuja de felicidad de su padre. Pero por dentro se sentía cada vez más solo y confundido. A medida que las semanas se convertían en meses, la verdadera naturaleza de Emily se hizo más evidente para Ethan. Empezó a hacer comentarios sutiles y cortantes cuando David no estaba al alcance del oído. «Oh, Ethan», suspiraba, mirando el desastre que había hecho mientras trabajaba en un proyecto escolar. «A veces eres tan difícil que no sé cómo se las arregla tu padre», o cuando le mostraba emocionado una buena nota en un examen. «Eso es agradable, querido. Pero sabes que siempre hay margen de mejora». Cada comentario socavaba la autoestima de Ethan, haciéndolo sentir como una carga en su propia casa. Empezó a retraerse, pasando más tiempo en su habitación y menos tiempo en las áreas comunes de la casa. Un sábado por la tarde, unos 3 meses antes de la boda, ocurrió un incidente que Ethan no podía sacar de su memoria. David había salido a hacer algunos recados, dejando a Ethan y Emily solos en la casa. Ethan estaba en la sala de estar viendo dibujos animados y bebiendo un vaso de jugo cuando Emily entró. «Apaga eso». Ella espetó, haciendo un gesto hacia la televisión. «Está demasiado fuerte. Estoy tratando de trabajar». Sobresaltado, Ethan manoseó el control remoto. En su prisa, tiró su vaso, derramando jugo por toda la mesa de café y la alfombra. «Lo siento», gritó, saltando para agarrar algunas servilletas. «No quise correr». Antes de que pudiera terminar, Emily estaba allí, sus dedos clavándose en su brazo mientras lo alejaba del desastre. «Mira lo que has hecho», siseó, con el rostro desencajado por la ira. «Eres un chico torpe y descuidado». Ethan hizo una mueca ante su agarre, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Lo siento», gimió. «Lo limpiaré. Lo prometo». Los ojos de Emily se entrecerraron peligrosamente. «Será mejor que lo hagas», gruñó. «Y si le dices una palabra de esto a tu padre, lo lamentarás mucho, mucho. ¿Me entiendes?». Ethan asintió frenéticamente, con el corazón latiendo en su pecho. Tan pronto como Emily lo soltó, se apresuró a limpiar el derrame, con las manos temblando todo el tiempo. Esa noche, cuando David regresó a casa, Emily lo saludó con un beso y un alegre «¿Cómo estuvo tu día, cariño?». Ethan miró desde las escaleras, frotando su brazo donde Emily lo había agarrado, sintiéndose más solo que nunca. A medida que se acercaba la boda, Ethan se encontró luchando con el peso de su secreto. Quería desesperadamente contarle a su padre sobre la verdadera naturaleza de Emily. Pero el miedo lo detuvo. ¿Y si David no le creía? ¿Y si eso enfadaba aún más a Emily?
Una noche, un mes antes de la boda, Isen por fin se armó de valor para acercarse a su padre. David estaba en su estudio revisando unos papeles cuando Isen llamó tímidamente a la puerta. «Entra, amigo», gritó David, sonriendo cuando Isen entró. «¿Qué pasa?». Isen dudó, retorciendo el dobladillo de su camisa entre las manos. «Papá», empezó lentamente, «¿puedo hablar contigo de algo?». David dejó a un lado sus papeles y le dedicó a Isen toda su atención. «Por supuesto, hijo. Podrías hablar conmigo de cualquier cosa. ¿Qué tienes en mente?». Isen respiró hondo y soltó, «Es sobre Emily. No creo que le guste mucho». David frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir, Isen?». «Emily te adora». «No, papá, no te quiere». Isen insistió, sus palabras salieron a borbotones. «Es diferente cuando no está cerca. Ella me ignora y a veces dice cosas malas y…». «Vaya, más despacio». David lo interrumpió, levantando una mano. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. «Isen, sé que este es un gran cambio para ti. Es natural sentirse un poco inseguro acerca de que Emily se convierta en parte de nuestra familia. Pero te prometo que ella se preocupa mucho por ti». «Pero, papá». Isen lo intentó de nuevo, pero David negó con la cabeza. «No hay peros, amigo. Emily va a ser tu madrastra y necesito que le des una oportunidad. Ella está haciendo lo mejor que puede, como todos nosotros». «¿De acuerdo?». Los hombros de Isen se hundieron en la derrota. «Está bien, papá», murmuró, dándose la vuelta para salir de la habitación. «Hola». David lo llamó, su voz se suavizó. «Te amo, pequeño. Todos vamos a estar bien. Ya verás». Cuando Isen cerró la puerta detrás de él, sintió una ola de desesperanza que lo invadió. Su padre, la persona en la que más confiaba en el mundo, no le había creído, o peor aún, no había querido creerle. Desde ese día, Isen dejó de intentar contarle a su padre sobre el comportamiento de Emily. En cambio, se encerró más en sí mismo, volviéndose más callado y retraído. Empezó a temer las cenas y salidas familiares, sabiendo que tendría que fingir que todo estaba bien mientras soportaba en silencio los sutiles golpes y la indiferencia de Emily. David, atrapado en el torbellino de los preparativos de la boda y su propia felicidad, no se dio cuenta del cambio en su hijo. Atribuyó la tranquilidad de Isen a la timidez, o tal vez a una fase, sin sospechar nunca la agitación que se estaba gestando debajo de la superficie. Emily, por su parte, parecía deleitarse con su victoria, mientras que David ignoraba su verdadera naturaleza y Isen, demasiado asustado para volver a hablar, se volvió más atrevida en su maltrato al niño. Una tarde, Isen escuchó una conversación entre Emily y su amiga Sarah. «No sé cómo te va con él», decía Sarah. «Jugando a ser la madre del hijo de otra persona. No podía soportarlo». Isen se quedó helado en el pasillo, conteniendo la respiración para escuchar la respuesta de Emily. «Oh, no es tan malo», respondió Emily, con su voz llena de falsa dulzura. De Isen. «Bueno, él es parte del paquete, ¿no? Tienes que aceptar lo bueno y lo malo». Sarah se rió. «Estás cuerdo. Te juro que, si fuera yo, ya habría enviado al chico a un internado». Isen no esperó a escuchar la respuesta de Emily. Se arrastró de regreso a su habitación, olvidándose del apetito, sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Parte del paquete? ¿Lo malo? ¿Eso era todo lo que él era para Emily? ¿Un inconveniente que ella tenía que tolerar para estar con su padre? A medida que se acercaba el día de la boda, Isen se sentía cada vez más atrapado. Observó cómo su padre y Emily hacían planes para su futuro. Su futuro, sin apenas considerar cómo lo afectaría. Cuando hablaban de destinos de luna de miel o de redecorar la casa, Isen se sentía como un fantasma, invisible y sin importancia. Una noche, Isen se revolvió en su cama, incapaz de dormir. El reloj digital de su mesita de noche marcó las 11:42 de la noche. Y su resplandor rojo proyectó sombras espeluznantes en su habitación. Suspirando, decidió ir a buscar un vaso de agua a la cocina.
Mientras caminaba por el pasillo con su pijama de Superman, Ethan se quedó paralizado. Una voz silenciosa y enojada se escuchó desde la sala de estar. Era Emily. Mark, tienes que escucharme, susurró en su teléfono. Ethan se agachó y miró por la esquina. Emily caminaba de un lado a otro, su mano libre rastrillando su cabello rubio despeinado. No podemos apresurarnos. Todo tiene que ser perfecto. El corazón de Ethan se aceleró. Nunca había escuchado a Emily sonar tan agitada antes. Por lo general, era toda sonrisas y dulzura, especialmente cerca de su padre. La boda es en 2 semanas, continuó Emily, con la voz llena de frustración. Una vez que eso esté hecho, pasamos a la fase 2. Sí, la póliza de seguro. David no sospecha nada. ¿Póliza de seguro? ¿Fase 2? La mente joven de Ethan se volvió confusa. Sabía que escuchar a escondidas estaba mal, pero no podía apartarse. Mira, Mark, lo tengo bajo control, espetó Emily. Solo sigue el plan. Una vez que tengamos el dinero, estaremos preparados para toda la vida. No más estafas. No más situaciones de riesgo. Este es nuestro boleto de salida. Ethan se quedó sin aliento. ¿Dinero? ¿Estafas? ¿De qué estaba hablando Emily? De ese Brad. Ethan es el comodín, gruñó Emily, haciendo que Ethan se estremeciera. Es demasiado observador para su propio bien. Pero no te preocupes, puedo manejarlo. David está envuelto alrededor de mi dedo. Nunca creería una palabra contra su preciado. Las lágrimas le picaron en los ojos a Ethan. Siempre había sabido que a Emily no le gustaba, pero oírla hablar de él así le dolía más de lo que podría haber imaginado. Prepárate, dijo Emily, con un tono definitivo. 2 semanas después de la boda, atacaremos. David no sabrá qué le pasó. Con eso, terminó la llamada. Ethan se apresuró a regresar a su habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Emily lo oiría. Se metió bajo las sábanas, pensando en lo que acababa de oír. Emily estaba planeando algo. Algo malo, y que involucraba a su padre, dinero y algún tipo de póliza de seguro que Ethan no entendía en absoluto, pero sabía que una cosa estaba en peligro porque su padre. El sueño eludió a Ethan esa noche. Se dio vueltas en la cama, repitiendo las palabras de Emily en su cabeza. Cuando llegó la mañana, se tambaleó, con los ojos llorosos, hasta la mesa del desayuno donde estaban sentados David y Emily, la imagen de la felicidad doméstica. Buenos días, campeón, dijo David alegremente, alborotando el cabello de Ethan. ¿Te ves cansado? ¿Noche agitada? Ethan asintió, evitando la mirada de Emily. Simplemente no podía dormir, murmuró. La voz empalagosa de Emily cortó el aire. Oh, pobrecita. Probablemente solo estés emocionado por la boda, ¿no, Ethan? Ethan levantó la vista y se encontró con los ojos de Emily. Por una fracción de segundo, vio un destello de algo frío y calculador detrás de su sonrisa. Le provocó un escalofrío en la columna. Sí, mintió, forzando una sonrisa, emocionado. Durante los siguientes días, Ethan observó a Emily como un halcón. Ahora que sabía que algo andaba mal, comenzó a notar cosas que había pasado por alto antes. Emily estaba constantemente en su teléfono, escribiendo frenéticamente. Cada vez que David entraba en la habitación, ella bloqueaba rápidamente la pantalla y se le dibujaba una sonrisa. Solo estaba charlando con la organizadora de la boda. Cariño, decía. Oh, ya sabes, drama de dama de honor. Pero Ethan lo sabía mejor. Ethan veía fugazmente su pantalla, a veces enviaba mensajes de texto a alguien que tenía guardado como M en sus contactos. Supuso que Mark era el hombre misterioso de la llamada telefónica. Las ausencias de Emily de la casa también se hicieron más frecuentes. Ponía excusas endebles para irse, a menudo durante horas, solo para terminar algunos detalles de la boda. Chillaba, besaba a David en la mejilla o se reunía con las chicas para una prueba de vestido de último minuto. David, cegado por el amor y preocupado por el trabajo, nunca la cuestionaba. Pero Ethan se daba cuenta.
Ahora se daba cuenta de todo. Una tarde, aproximadamente una semana antes de la boda, Ethan estaba ayudando a David en el garaje. Cuando el auto de Emily entró en la entrada, ella entró apresuradamente, sin siquiera mirarlos. «Voy a buscar un refrigerio, papá», dijo Ethan, limpiándose las manos grasientas con un trapo. David asintió, absorto en arreglar la cortadora de césped. «Claro, amigo. Tráeme un refresco mientras estás ahí, ¿quieres?». Ethan entró en la casa en silencio, oyendo la voz apagada de Emily desde arriba. Subió las escaleras sigilosamente, con cuidado de evitar el crujido del tercer escalón. «Casi estás ahí, Mark», estaba diciendo Emily. Ella estaba en la habitación de invitados, pronto estaría en la habitación de David después de la boda. «Solo unos días más. No te quites la camisa». Ethan se acercó un poco más a la puerta, esforzándose por escuchar. «La política es férrea», continuó Emily. «Una vez que estemos casados, será fácil. Un accidente trágico, una viuda en duelo y estamos preparados para la vida. Solo apégate al plan». A Ethan se le heló la sangre. ¿Un accidente trágico? ¿Planeaban lastimar a su padre? De repente, la voz de Emily se convirtió en un susurro. Ethan se inclinó, tratando de captar sus palabras. En su entusiasmo, chocó contra la puerta, lo que hizo que crujiera levemente. La habitación quedó en silencio. El corazón de Ethan saltó en su garganta. «Tengo que irme», dijo Emily rápidamente. «Te llamaré más tarde». Ethan se apresuró a regresar por el pasillo y entró en el baño justo cuando se abría la puerta de la habitación de invitados. Escuchó los pasos de Emily detenerse afuera del baño y luego descender lentamente las escaleras. Respirando pesadamente, Ethan se desplomó contra la pared del baño. Esto era peor de lo que había imaginado. Emily y esta persona inteligente no solo buscaban dinero. Estaban planeando lastimar a su padre. Tal vez incluso. Ethan no pudo terminar la frase. Tenía que hacer algo, pero ¿quién le creería? Su padre pensaba que Emily era la mejor, y Emily había dejado en claro que podía tergiversar cualquier cosa que Ethan dijera en su contra. Durante los siguientes días, Ethan estuvo en alerta máxima. Observaba cada movimiento de Emily, tratando de reconstruir su plan. Ella era cuidadosa, pero a veces se equivocaba. Una noche, Ethan entró al estudio y encontró a Emily cerrando apresuradamente la computadora portátil de David. Ella saltó cuando lo vio, una mirada culpable cruzó su rostro. «Oh, Ethan», dijo, su voz demasiado alegre. «Me asustaste». Solo estaba revisando algunas confirmaciones de asistencia a la boda. Ethan asintió, sin creer una palabra. Tan pronto como Emily salió de la habitación, fue a la computadora portátil. Estaba bloqueada, pero Ethan sabía la contraseña de su padre. Era el cumpleaños de Ethan. El historial del navegador se había borrado, pero una pestaña permanecía abierta, el sitio web de una importante compañía de seguros de vida. A Ethan se le revolvió el estómago. Esta debe ser la política que Emily mencionaba una y otra vez. Estaba a punto de buscar más a fondo cuando escuchó pasos que se acercaban rápidamente. Cerró la computadora portátil y fingió estar mirando la estantería. David entró, sonriendo cuando vio a Ethan. «Oye, amigo, ¿estás buscando un libro?». Ethan mintió, odiando lo fácil que se estaba volviendo a engañar a su padre. David le alborotó el cabello cariñosamente. «Ese es mi chico. Siempre con la nariz y un libro. Vamos, la cena está lista». Mientras caminaban hacia el comedor, la mente de Ethan corría. Tenía que encontrar una manera de detener a Emily. ¿Pero cómo? Al día siguiente, Ethan tuvo su oportunidad. David tenía una reunión de último minuto en el trabajo y Emily estaba fuera haciendo uno de sus misteriosos recados. Ethan estaba solo en la casa. Con manos temblorosas, abrió la elegante computadora portátil plateada de Emily. Estaba protegida con contraseña, por supuesto. Ethan intentó algunas conjeturas. Su cumpleaños, la fecha de la boda. Pero nada funcionó.
Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, notó una nota adhesiva amarilla que sobresalía de debajo de la computadora portátil. Al despegarla, vio una cadena de números y letras. ¿Podría ser? Con el corazón palpitando con fuerza, Ethan escribió el código. La computadora portátil cobró vida. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par mientras revisaba los archivos de Amelie. Había docenas de documentos con nombres sospechosos. El horario de David, detalles de la póliza. Hizo clic en uno que decía póliza de seguro. Se abrió un PDF lleno de jerga legal que Ethan no podía entender, pero algunas frases le llamaron la atención. Muerte accidental, doble indemnización. Pago de 5 millones de pesos. ¿$5 millones? ¿Era eso lo que valía la vida de su padre para Amelie? Las manos de Ethan temblaban mientras seguía buscando. Encontró una carpeta etiquetada como Mark y la abrió. Dentro había docenas de fotos de un hombre que nunca había visto antes. Alto, de cabello oscuro con una cicatriz sobre su ceja izquierda. En algunas fotos, estaba solo. En otras estaba con Amelie, luciendo muy parecido a una pareja. Ethan se sintió enfermo. Amelie no solo estaba planeando lastimar a su padre, sino que también lo estaba engañando. De repente, escuchó un auto en la entrada. Emily había regresado. Presa del pánico, Ethan cerró todas las ventanas y apagó la computadora portátil. Acababa de dejarlo exactamente como lo había encontrado cuando se abrió la puerta principal. Ethan, llamó a Amelie. ¿Estás aquí? Sí, respondió, tratando de mantener la voz firme. Solo estoy haciendo la tarea. Amelie apareció en la puerta, entrecerrando los ojos mientras observaba la escena en el estudio. ¿Normalmente no trabajas en tu habitación? Ethan se encogió de hombros, evitando su mirada. Aquí está más tranquilo. Amelie lo miró fijamente durante un largo momento, con una expresión ilegible. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, no trabajes demasiado. La cena estará lista pronto. Cuando se dio la vuelta para irse, Ethan vio la pantalla de su teléfono. Estaba enviando un mensaje de texto a alguien. El nombre del contacto era simplemente Em. Esa noche, mientras Ethan estaba acostado en la cama, su mente daba vueltas con todo lo que había descubierto. Emily y Mark estaban planeando matar a su padre por el dinero del seguro. Iban a esperar hasta después de la boda, luego simularían algún tipo de accidente. Ethan se sintió abrumado. Era solo un niño. ¿Cómo se suponía que iba a detener a dos adultos que llevarían a cabo su malvado plan? Y con la boda a solo unos días de distancia, el tiempo se estaba agotando. Pensó en contarle todo a su padre. ¿Pero David le creería? Amelie había pasado meses pintando a Ethan como un niño celoso y difícil. ¿Su padre confiaría en él antes que en la mujer con la que estaba a punto de casarse? Mientras daba vueltas en la cama, Ethan tomó una decisión. No podía quedarse sentado y dejar que esto sucediera. De alguna manera, tenía que detener esta boda. Tenía que salvar a su padre. Con esa resolución, Ethan finalmente se quedó dormido. En sus sueños, vio a Amelie y al hombre de las fotos. Mark, riéndose sobre una tumba. La tumba de su padre. Ethan se despertó sobresaltado, empapado en sudor. En ese momento, mientras los restos de su pesadilla se aferraban a él, Ethan supo lo que tenía que hacer. Detendría esta boda, costara lo que costara. Ahora, de vuelta en la boda, mientras el oficiante comenzaba a hablar, sus palabras inundaban a Ethan en un revoltijo sin sentido, todo en lo que podía concentrarse era en el pánico creciente en su pecho. El conocimiento de que tenía que hacer algo, decir algo, antes de que fuera demasiado tarde. Si alguien puede demostrar una causa justa por la que esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, que hablen ahora o callen para siempre. Las palabras tradicionales quedaron flotando en el aire. Esta era la oportunidad. Esta era la oportunidad de Ethan. Pero el miedo lo paralizó. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si nadie le creía? ¿Y si arruinaba todo por nada? El oficiante asintió, a punto de continuar. El corazón de Ethan latía con fuerza en sus oídos.
Era ahora o nunca. Espera. La palabra brotó de los labios de Isen antes de que pudiera detenerla. Detengan la boda. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Todas las miradas se volvieron hacia Isen, que estaba temblando, su pequeña voz resonando en el repentino silencio. Isen. David se volvió hacia su hijo, la confusión y la preocupación grabadas en su rostro. ¿Qué pasa, amigo? Los ojos de Isen se movieron de su padre a Amelie, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y enojo apenas disimulado. Papá. La voz de Isen tembló, pero insistió. No puedes casarte con ella. Ella no es quien crees que es. David se arrodilló y colocó una mano suave sobre el hombro de Isen. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Te sientes bien? Isen negó con la cabeza con vehemencia. No, papá, no lo entiendes. Emily. Te ha estado mintiendo. Está planeando algo malo. Un murmullo recorrió la multitud. Amelie soltó una risa nerviosa, sus ojos se movieron rápidamente entre David y los invitados. Oh, cariño, dijo, su voz goteando con falsa dulzura. Sé que este es un gran cambio para ti. Está bien sentir miedo por tener una nueva mamá, pero esa no es la manera de expresarlo. Isen sintió una oleada de ira por su tono condescendiente. No. Gritó. Eso no es nada. Te escuché hablando por teléfono con Mark. Sé sobre la póliza de seguro. Estás planeando lastimar a papá. La iglesia quedó en un silencio sepulcral. El rostro de David palideció, sus ojos abiertos con incredulidad. Isen, esa es una acusación muy seria. ¿Dónde escuchaste algo así? La escuché, papá, suplicó Isen. Tarde en la noche, estaba hablando con alguien llamado Mark. Hablaban de dinero y seguros y cómo se desharían de ti después de la boda. La risa de Amelie era más aguda ahora, una nota de histeria se estaba apoderando de ella. David, cariño, no puedes creer esto. Es ridículo. Mark es mi organizador de bodas. Por supuesto que hemos estado hablando sobre el seguro para la ceremonia y el dinero para el catering y las flores. Isen debió haber entendido mal, pero no se acobardó. No, eso no es verdad. Vi la póliza de seguro en tu computadora. Era por millones de dólares y papá muere. Y encontré fotos tuyas con Mark. Él no es solo tu organizador de bodas. La multitud estaba alborotada ahora. Los invitados susurraban furiosamente entre sí, algunos luciendo escandalizados, otros preocupados. David se quedó congelado, mirando de un lado a otro entre su hijo y su futura esposa. El rostro de Amelie había perdido su color, su máscara serena se deslizó. David, dijo, tomando su mano. Tú me conoces. Tú. Sabes que nunca lo haría. Esto es absurdo. Isen es solo un niño. No entiende lo que está diciendo. David frunció el ceño, claramente desgarrado. Isen, dijo lentamente, estás diciendo cosas muy serias. ¿Estás absolutamente seguro de lo que escuchaste y viste? Isen asintió vigorosamente, con lágrimas en los ojos. Estoy seguro, papá. No mentiría sobre esto. Emily ha sido mala conmigo durante meses, pero solo cuando tú no estás cerca. Me hace sentir mal todo el tiempo y ahora está planeando hacerte daño. Por favor, papá. Tienes que creerme. El rostro de David era una tormenta de emociones. Confusión, dolor. Incredulidad. Se volvió hacia Amelie, con la voz baja y tensa. Emily, ¿hay algo de verdad en esto? Nada de verdad. Amelie perdió la compostura. Sus ojos recorrieron la iglesia, observando los rostros sorprendidos de los invitados, la mirada severa del oficiante, los ojos suplicantes de Isen. Por un momento, pareció un animal acorralado. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, su actitud cambió. Sus ojos se endurecieron, su boca se convirtió en una línea sombría. Esto es ridículo. Escupió. No tengo que quedarme aquí y ser acusada por un niño malcriado que no puede soportar compartir la atención de su padre.
se volvió hacia la multitud atónita. Lamento que todos hayan tenido que presenciar este berrinche. Claramente, Ethan tiene algunos problemas que debemos abordar como familia. David. Tal vez deberíamos posponerlo. Claro, David la interrumpió, con voz tranquila pero firme. No, Emily, creo que debemos abordar esto ahora. Porque si hay una pizca de verdad en lo que dice Ethan. Los ojos de Emily brillaron peligrosamente. No puedes hablar en serio. ¿Vas a creer las locas imaginaciones de un niño de 8 años sobre mí, tu prometida? ¿La mujer que amas? El rostro de David estaba preocupado. Yo también amo a mi hijo, Emily. Y Ethan nunca me había mentido antes. No es del tipo que inventa historias, especialmente no algo como esto. Ethan sintió una oleada de alivio. Su padre lo estaba escuchando, pero Emily aún no había terminado. Esto es absurdo. Lloró, alzando la voz. No he hecho nada más que amarte, David. He intentado ser una madre para Ethan, y así es como me pagan con acusaciones y sospechas sin fundamento. Se volvió hacia Ethan, con los ojos encendidos. Pequeño mocoso. Siseó, olvidándose de sí misma por un momento. Lo has arruinado todo. Un jadeo colectivo se elevó de la audiencia. Los ojos de David se abrieron de par en estado de shock ante el arrebato de Emily. En ese momento, vio un lado de ella que nunca había visto antes, y eso lo heló hasta los huesos. Emily, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué has hecho? Emily pareció darse cuenta de su error. Retrocedió rápidamente, forzando una risa. Oh, David, ¿no puedes ver este estrés? Es demasiado. El arrebato de Ethan, estas acusaciones ridículas. Acabo de perder los estribos por un momento. Seguramente puedes entender. Pero el daño ya estaba hecho. David dio un paso atrás, sus ojos nunca dejaron el rostro de Emily. No, dijo lentamente. No. No creo que pueda entender. Porque la Emily que creía conocer nunca le hablaría a mi hijo de esa manera, sin importar lo molesta que estuviera. Se volvió hacia Ethan, arrodillándose para mirar a su hijo a los ojos. Ethan, necesito que me cuentes todo desde el principio. No dejes nada fuera. Y así, con todos los ojos puestos en él, Ethan comenzó a hablar. Le contó a su padre sobre el comportamiento frío de Emily cuando estaban solos, los comentarios crueles y la intimidación física. Relató la conversación telefónica que escuchó, las ausencias sospechosas, los mensajes secretos a Em. Describió cómo encontró la póliza de seguro en la computadora de Emily y las fotos de ella con Mark. Mientras Ethan hablaba, el rostro de David se puso cada vez más pálido. Los invitados escucharon en silencio atónito, algunos sacudieron la cabeza con incredulidad, otros asintieron como si las piezas de un rompecabezas estuvieran encajando en su lugar. Emily permaneció rígida, sus ojos yendo de David a la salida. A medida que se desarrollaba la historia de Ethan, su fachada serena se desmoronó por completo. Cuando terminó, ella parecía una persona completamente diferente de la novia radiante que había caminado hacia el altar unos minutos antes. ¿Es esto cierto?, preguntó David, con la voz cargada de dolor y traición. Emily, mírame a los ojos y dime que nada de esto es cierto. La boca de Emily se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Sus ojos, una vez llenos de falsa calidez, ahora solo contenían frío cálculo. En ese momento, David vio la verdad y se le rompió el corazón. Creo, dijo David, con la voz ligeramente temblorosa, que esta boda se acabó. Se desató una conmoción en la iglesia. Los invitados comenzaron a ponerse de pie, algunos se dirigieron hacia las salidas, otros se acercaron para escuchar lo que estaba sucediendo. En medio del caos, Emily vio su oportunidad. Con un gruñido de frustración, se dio la vuelta y corrió por el pasillo, con su vestido blanco ondeando detrás de ella. Pasó a empujones entre los invitados sorprendidos y se dirigió directamente hacia las puertas de la iglesia. «Deténganla», alguien gritó. Pero Emily fue rápida. Atravesó las puertas y salió a la brillante luz del sol, dejando atrás una escena de caos absoluto.
La iglesia estalló en caos mientras Emily huía, con su vestido blanco ondeando detrás de ella como una aparición fantasmal. David, todavía conmocionado por las impactantes revelaciones, entró en acción. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el 911. Sí, hola. Necesito denunciar un crimen, dijo David, con voz temblorosa. Mi prometida. Estaba planeando matarme para conseguir el dinero del seguro. Acaba de huir de nuestra boda. Por favor, deben encontrarla. Mientras David hablaba con el operador que le proporcionaba la descripción de Emily y la última dirección conocida, Ethan se quedó clavado en el lugar, abrumado por los tumultuosos eventos que había puesto en marcha. Una mezcla de alivio y ansiedad se revolvió en su estómago. Había salvado a su padre. ¿Pero a qué costo? Los invitados, que hacía un momento estaban sentados en un silencio reverente para una ocasión alegre, ahora bullían de sorpresa y especulaciones. Algunos salieron corriendo, con la esperanza de echar un vistazo a la novia que huía. Otros se apiñaron en pequeños grupos, susurrando furiosamente y lanzando miradas furtivas a David y Ethan. David terminó la llamada y se volvió hacia su hijo, su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Se arrodilló y colocó sus manos sobre los hombros de Ethan. Ethan, dijo con voz ronca. Lo siento mucho. Debería haberte escuchado antes. Debería haber visto a Ethan rodear el cuello de su padre con los brazos, enterrando la cara en el hombro de David. Está bien, papá, murmuró con la voz apagada. Me alegro de que estés a salvo. David abrazó a su hijo con fuerza, con lágrimas en los ojos. Por un momento, el caos que los rodeaba se desvaneció y solo quedaron padre e hijo unidos contra la tormenta. Su momento fue interrumpido por la llegada de la policía. 2 oficiales entraron en la iglesia, su presencia llamó la atención de inmediato. El murmullo de voces se apagó cuando todos se giraron para mirar. Señor Matthews, preguntó uno de los oficiales, acercándose a David y Ethan. David se puso de pie, manteniendo una mano sobre el hombro de Ethan. Sí, soy yo. Soy el oficial Johnson. Este es mi compañero, el oficial Rivera, dijo el policía. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió aquí. Cuando David comenzó a relatar los eventos a los oficiales, la atención de Ethan se vio atraída por una conmoción cerca de la entrada de la iglesia. Un hombre alto con cabello oscuro y una cicatriz sobre su ceja izquierda estaba tratando de abrirse paso hacia adentro, luciendo frenético. El corazón de Ethan saltó en su garganta. Reconoció al hombre de las fotos que había visto en la computadora de Emily. Era Mark. Papá. Ethan susurró con urgencia, tirando de la manga de David. Papá, es él. Ese es Mark. David levantó la cabeza de golpe, siguiendo la mirada de Ethan. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, recordando la descripción que Ethan le había dado antes. Oficiales, dijo David rápidamente, ese hombre junto a la puerta. Creo que está involucrado en esto. Es con quien mi hijo escuchó a Emily hablar por teléfono. Los oficiales reaccionaron rápidamente. El oficial Johnson se quedó con David y Ethan, mientras que el oficial Rivera se movió rápidamente hacia Mark, quien ahora estaba tratando de salir de la iglesia. Señor, deténgase ahí mismo. El oficial Rivera gritó. Mark se congeló por una fracción de segundo, sus ojos se movían rápidamente como un animal acorralado. Luego, en un ataque de pánico, se dio la vuelta y corrió. El oficial Rivera lo persiguió, gritando por su radio pidiendo refuerzos. Los invitados a la boda observaron en silencio atónito como el oficial desaparecía por las puertas de la iglesia en persecución del hombre misterioso. Señor Matthews, dijo el oficial Johnson, con voz tranquila pero autoritaria. Creo que sería mejor que usted y su hijo vinieran a la estación para dar una declaración completa. Necesitaremos reunir todas las pruebas que tenga sobre los planes de la señora Emily. David asintió, todavía luciendo conmocionado. Por supuesto. Lo que necesites, Ethan. Amigo, ¿estás bien si vas con nosotros a la comisaría? Ethan asintió con valentía, aunque su corazón estaba acelerado. Sí, papá, quiero ayudar.
Mientras se preparaban para irse, el padrino de David, Jack, se acercó a ellos. Dave, dijo, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de su amigo. ¿Qué quieres que hagamos con todo esto? Hizo un gesto vago hacia la iglesia llena de invitados confundidos y preocupados. David se pasó una mano por el pelo, luciendo abrumado. Yo, no sé, Jack. Supongo que les diré a todos que se vayan a casa, que se disculpen en mi nombre. No puedo. No puedo lidiar con esto ahora mismo. Jack asintió comprensivamente. No te preocupes por eso, hombre. Yo me encargaré de todo aquí. Tú solo concéntrate en ti y en Ethan, ¿de acuerdo? Su padre estaba sentado a su lado, inusualmente tranquilo, con los ojos desenfocados mientras miraba por la ventana hacia la estación. David y Ethan fueron conducidos a una habitación pequeña y sencilla con una mesa y algunas sillas. El oficial Johnson les aseguró que no era una sala de interrogatorios, solo un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Durante las siguientes horas, David y Ethan relataron sus experiencias con Emily. Ethan describió las conversaciones telefónicas que escuchó por casualidad, el trato cruel cuando David no estaba cerca y su descubrimiento de la póliza de seguro y las fotos en la computadora de Emily. David, que todavía parecía conmocionado, completó los espacios vacíos con detalles sobre su relación con Emily, tratando de señalar cuando las cosas podrían haber comenzado a ir mal. Mientras hablaban, más piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Emily había sugerido aumentar la póliza de seguro de vida de David solo un mes después de que se comprometieran, citando preocupaciones sobre el futuro de Ethan si algo le sucediera a David. También había estado presionándolos para que practicaran pasatiempos más peligrosos juntos, escalada en roca, paracaidismo e incluso nadar con tiburones en su luna de miel. Pensé que ella era simplemente aventurera, dijo David, con voz hueca. Nunca lo imaginé. Ethan extendió la mano y tomó la mano de su padre, apretándola de manera tranquilizadora. David logró esbozar una pequeña sonrisa, agradecido por el apoyo inquebrantable de su hijo. A medida que avanzaba el día, se filtraba más información. El oficial Rivera había logrado detener a Mark a unas pocas cuadras de la iglesia. Al ser interrogado, se había derrumbado rápidamente, revelando el alcance total del plan que él y Emily habían urdido. Emily, resultó, ni siquiera era su verdadero nombre. En realidad era Sarah Connors, una estafadora con una larga historia de seducir a hombres ricos y luego desaparecer con su dinero. Mark era su compañero de toda la vida, tanto en el crimen como en la vida. Habían estado realizando estas estafas durante años, pero nunca habían intentado algo tan ambicioso o tan mortal como su plan para David. La póliza de seguro, había descubierto Ethan, era solo la punta del iceberg. Emily, o Sarah, había estado aislando sistemáticamente a David de sus amigos y familiares, manipulándolo sutilmente para que cambiara su testamento y le dejara todo a ella. El plan había sido fingir un accidente en su luna de miel, cobrar el dinero del seguro y la herencia de David, y luego desaparecer para comenzar una nueva vida juntos. Cuando se hizo evidente el alcance total del engaño de Emily, David pareció derrumbarse sobre sí mismo. ¿Cómo pude haber sido tan ciego?, susurró, más para sí mismo que para Ethan o los oficiales. ¿Cómo pude no haber visto lo que estaba sucediendo? El oficial Johnson, que había estado tomando notas en silencio, levantó la vista con simpatía. Señor Matthews, no se culpe. Estas personas son profesionales. Ya han hecho esto antes y son muy buenos manipulando a los demás. Lo importante es que no lo lograron. Gracias a su hijo. David miró a Ethan, con una mezcla de orgullo y culpa persistente en sus ojos. Tienes razón, dijo en voz baja. Ethan me salvó la vida hoy. Ojalá lo hubiera escuchado antes. Ethan, sintiendo una oleada de amor por su padre, se inclinó hacia el lado de David. Está bien, papá. Ahora estamos bien. Cuando el día se convirtió en noche, todavía no había señales de Emily. Parecía haberse desvanecido en el aire después de huir de la iglesia. La policía aseguró a David y Ethan que estaban haciendo todo lo posible para encontrarla, pero les advirtió que tenía experiencia en desaparecer.
Hemos emitido una APB y alertado a todas las fuerzas del orden locales y estatales, explicó el oficial Johnson. También estamos monitoreando aeropuertos, estaciones de autobuses y agencias de alquiler de automóviles. Pero tengo que ser honesto con usted, ella tenía una ventaja y sabe cómo cubrir sus huellas. David asintió con cansancio. Entiendo. Gracias por todo lo que está haciendo. Mientras se preparaban para salir de la estación, el oficial Johnson le entregó a David su tarjeta. Si recuerda algo más, o sí, señora. Khan, Emily intenta comunicarse con usted, llámeme de inmediato. De día o de noche. David se guardó la tarjeta en el bolsillo y se volvió hacia Isen. ¿Listo para ir a casa, amigo? Isen asintió, sintiendo de repente el peso de los acontecimientos del día. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. El viaje a casa fue tranquilo, tanto padre como hijo perdidos en sus pensamientos. Cuando entraron en la entrada, David apagó el motor pero no hizo ningún movimiento para salir del auto. Isen, dijo suavemente, volviéndose para mirar a su hijo. Te debo una disculpa. Una grande. Isen miró a su padre, sorprendido. ¿Por qué, papá? David suspiró profundamente. Por no escucharte. Por no ver cómo te trataba Emily. Por ponerte en peligro al traer a esa mujer a nuestras vidas. Isen se quedó callado por un momento, considerando las palabras de su padre. Luego, con una sabiduría más allá de sus años, dijo, papá, solo estabas tratando de ser feliz y hacernos felices. No podrías haber sabido cómo era Emily en realidad. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Pero debería haber visto cómo te estaba afectando. Debería haber notado que no eras feliz. Isen extendió la mano y tomó la mano de su padre. No quería arruinarte las cosas. Pareces tan feliz con ella. Pensé que tal vez yo era el problema. El corazón de David se rompió ante las palabras de su hijo. Tiró a Isen en un fuerte abrazo, sin importar el ángulo incómodo sobre los asientos del auto. Nunca, Isen. Nunca podría ser el problema. Eres lo mejor en mi vida. Y lo siento mucho, mucho si alguna vez te hice dudar de eso. Se quedaron sentados allí durante un largo momento, abrazados, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Fue una catarsis que eliminó el dolor y el miedo de los últimos meses. Finalmente, David se apartó y se secó los ojos. ¿Qué te parece si entramos y pedimos una cantidad ridícula de pizza? Creo que nos lo hemos ganado. Isen logró esbozar una pequeña sonrisa. ¿Podemos pedir una masa rellena? David se rió, con un sonido un poco acuoso pero genuino. Amigo, después de hoy, puedes tener el tipo de pizza que quieras. Cuando entraron a la casa, tanto David como Isen sintieron que se les quitaba un peso de encima. El espectro de Emily. Sara todavía acechaba, pero la enfrentarían juntos. Por ahora, estaban en casa, estaban a salvo y se tenían el uno al otro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Las vidas de David y Isen se pusieron patas arriba mientras lidiaban con las consecuencias del engaño de Emily. Hubo más entrevistas con la policía, reuniones con abogados para desenredar el lío legal que Emily había creado y un sinfín de llamadas de amigos, familiares e incluso periodistas que buscaban detalles sobre el drama del día de la boda. David hizo todo lo posible para proteger a Isen de lo peor, pero no había forma de escapar de la realidad de su situación. Emily seguía en libertad, aparentemente había desaparecido en el aire. La policía mantuvo a David informado de su búsqueda, pero a medida que los días se convertían en semanas, la esperanza de encontrarla comenzó a desvanecerse. Mark, por otro lado, se enfrentaba a todo el peso de la ley. A cambio de un acuerdo de culpabilidad, había proporcionado una gran cantidad de información sobre los estafadores pasados de Emily y su red de asociados. Su testimonio pintó un retrato de una sofisticada operación criminal que había estado funcionando durante años, dejando un rastro de corazones rotos y cuentas bancarias vacías en todo el país. Para Isen, las consecuencias del día de la boda fueron una mezcla de alivio y ansiedad.
Estaba contento de que su padre estuviera a salvo y de que Emily estuviera fuera de sus vidas, pero no podía quitarse de encima el miedo de que ella pudiera regresar algún día para buscar venganza. David notó la inquietud de su hijo e hizo todo lo posible por tranquilizarlo. Instaló un nuevo sistema de seguridad en su casa, completo con cámaras y sensores de movimiento. También se aseguró de que Ethan supiera que podía acudir a él con cualquier inquietud, sin importar lo pequeña que pareciera. «Somos un equipo, amigo», decía David, alborotando el cabello de Ethan con cariño. «Tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas?». Ethan asentía, sintiéndose un poco más seguro cada vez que su padre reafirmaba su vínculo. A medida que pasaban las semanas, la vida lentamente comenzó a volver a una apariencia de normalidad. David se sumergió en su trabajo, asumiendo proyectos adicionales para mantener su mente ocupada. Ethan se concentró en la escuela, encontrando consuelo en la rutina familiar de clases y tareas. Un sábado por la mañana, aproximadamente un mes después de la desafortunada boda, David y Ethan estaban desayunando cuando sonó el timbre. David se tensó, todavía receloso de las visitas inesperadas, pero se relajó cuando vio a Jack, su padrino, a través de la mirilla. «Hola, hombre», dijo Jack cuando David abrió la puerta. «¿Cómo están aguantando?». David logró esbozar una sonrisa cansada. «Estamos aguantando. Entra». Jack siguió a David hasta la cocina, donde Ethan estaba terminando su cereal. «Hola, hombrecito», dijo Jack, chocando los puños con Ethan. «¿Estás bien?». Ethan asintió, devolviéndole el golpe de puño con una pequeña sonrisa. Siempre le había gustado Jack, que lo trataba como una persona en lugar de como un niño. «Entonces», dijo Jack, aceptando una taza de café de David, «en realidad vine por una razón. Los chicos y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de que ustedes dos salgan de la casa por un rato. ¿Qué te parece si vamos a acampar el próximo fin de semana?». David dudó, mirando a Ethan. «No lo sé, Jack. Con todo lo que pasó, es exactamente por eso que N.E.». David miró el rostro esperanzado de su hijo y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaban. Una oportunidad para respirar, para recordar cómo era la vida antes de que Emily llegara a su mundo. «Está bien», dijo, sonriendo mientras el rostro de Ethan se iluminaba. «Hagámoslo». El viaje de campamento resultó ser exactamente lo que David y Ethan necesitaban. Lejos de los constantes recordatorios de la traición de Emily, se encontraron relajándose por primera vez en meses. Pasaron sus días caminando, pescando e intercambiando historias alrededor de la fogata. Ethan se deleitó aprendiendo a armar una carpa y asar el malvavisco perfecto, mientras que David redescubrió la simple alegría de ver a su hijo reír y jugar sin preocupaciones en el mundo. En su última noche en el bosque, mientras estaban sentados alrededor de las brasas moribundas de su fogata, David acercó a Ethan. «Gracias, amigo», dijo suavemente. Ethan miró a su padre, confundido. «¿Por qué, papá?». David sonrió, sus ojos reflejando la luz parpadeante del fuego. «Por ser tú. Por ser valiente cuando no podía ver lo que estaba pasando. Por salvarnos a ambos». Ethan se acurrucó más cerca de su padre, sintiéndose seguro y amado. «Nos salvamos el uno al otro, papá», dijo sabiamente. Mientras conducían a casa al día siguiente, tanto David como Ethan se sintieron renovados. La sombra de Emily todavía acechaba en el fondo, pero ya no parecía consumirlo todo. Habían superado la tormenta juntos y habían salido fortalecidos de ella. La vida siguió avanzando. Ethan comenzó un nuevo año escolar, se sumergió en sus estudios y hizo nuevos amigos. David, con el aliento de su terapeuta, comenzó a sumergirse cautelosamente en la piscina de las citas, aunque era comprensible que estuviera cauteloso y se tomaba las cosas con mucha calma. Luego, 6 meses después de la boda, todo cambió de nuevo. Era una fresca tarde de otoño cuando el oficial Johnson apareció en su puerta, con el rostro serio. «Señor Matthews», dijo cuando David lo invitó a entrar. «Hemos encontrado a Emily». El corazón de David se aceleró. ¿La arrestaron? El oficial Johnson negó con la cabeza. «No, señor.
tengo miedo. Encontramos su cuerpo en la habitación de un motel en las afueras de Las Vegas. Parece que se quitó la vida. La noticia golpeó a David como un golpe físico. David se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la pared. ¿Está muerta?, susurró, su voz apenas audible. El oficial Johnson asintió solemnemente. Sí, señor. Creemos que había estado allí durante unos días. Había una nota. En ese momento, Eason bajó corriendo las escaleras, deteniéndose en seco cuando vio al oficial de policía. ¿Papá?, preguntó, su voz teñida de preocupación. David se volvió hacia su hijo, su rostro pálido. Eason, amigo, ¿por qué no vas a tu habitación un rato? Necesito hablar con el oficial Johnson. Eason vaciló, sus ojos yendo de su padre al oficial. ¿Se trata de Amelie?, preguntó suavemente. David suspiró, dándose cuenta de que no tenía sentido ocultarle la verdad a su perceptivo hijo. Sí, lo es. Ven aquí, amigo. Deberíamos hablar de esto juntos. Mientras estaban sentados en la sala de estar, el oficial Johnson le explicó la situación con delicadeza, teniendo cuidado de ahorrarle a Eason los detalles más angustiosos. Emily, o Sarah como realmente se llamaba, había estado huyendo durante meses, siempre manteniéndose un paso por delante de la ley. Pero la presión había pasado factura. En su nota, el oficial Johnson dijo, con la voz suavizada, que ella expresaba remordimiento por lo que había hecho. Dijo que ya no podía vivir con la culpa. David se sentó en silencio atónito, con el brazo alrededor de los hombros de Eason. El niño miró a su padre, su joven rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien, Dad? David logró esbozar una débil sonrisa. No sé, amigo. Es mucho que procesar. Después de que el oficial Johnson se fue, prometiendo mantenerlos informados sobre cualquier novedad, David y Eason se sentaron juntos en el sofá, ambos perdidos en sus pensamientos. Eason luego preguntó, ¿crees que realmente se sintió mal por lo que hizo? David suspiró, pasándose una mano por el cabello. No sé, amigo. La gente es complicada. A veces hacen cosas malas y luego se arrepienten. Pero lo importante es que aprendamos de esto y sigamos adelante. La noticia de la muerte de Amelie marcó un punto de inflexión para David y Eason. Si bien trajo una sensación de cierre, también despertó emociones complejas que llevaron tiempo procesar. Asistieron a sesiones de terapia juntos, aprendieron a manejar sus sentimientos y a fortalecer aún más su vínculo. A medida que pasaban los meses, la vida se acomodó en una nueva normalidad. David se entregó a ser el mejor padre que podía ser, apreciando cada momento con Eason. También reavivó viejas amistades que habían quedado en el camino durante su relación con Amelie. Al reconstruir su red de apoyo, Eason, por su parte, floreció. El peso del secreto y el miedo se alivió de sus jóvenes hombros. Se volvió más extrovertido en la escuela y sobresalió en sus estudios. Desarrolló una pasión por las novelas policiales, a menudo bromeando que tenía una ventaja en el departamento de resolución de misterios. En el primer aniversario de la desafortunada boda, David y Eason decidieron comenzar una nueva tradición. Prepararon un picnic y condujeron hasta un hermoso parque estatal, pasaron el día caminando, pescando y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Mientras estaban sentados junto a un lago cristalino mirando la puesta de sol, David se volvió hacia su hijo. «Sabes, Eason, he estado pensando mucho en lo que sucedió el año pasado». Eason levantó la vista, curioso. «Sí». David asintió, sus ojos reflejando la luz dorada del sol poniente. «Me di cuenta de algo importante. Lo que hizo Amelie fue terrible, pero en cierto modo, me enseñó la lección más valiosa de mi vida». «¿Qué es eso, papá?», preguntó Eason. David sonrió, alborotando el cabello de Eason con cariño. «Me enseñó que la relación más importante de mi vida, la que siempre debo priorizar, está aquí». Le dio un suave golpecito a Eason en el pecho. «Tú y yo, amigo, somos un equipo, y nada va a cambiar eso nunca». Eason sonrió radiante y abrazó fuerte a su padre. «Te amo, papá», murmuró en el pecho de David.
Yo también te amo, pequeño, respondió David, con la voz cargada de emoción. Más de lo que nunca sabrás. Mientras preparaban el picnic y se dirigían a casa, tanto el padre como el hijo sintieron que una sensación de paz se apoderaba de ellos. El año pasado había sido una montaña rusa de emociones llena de traición, miedo e incertidumbre, pero también había fortalecido su vínculo de maneras que nunca podrían haber imaginado. Habían superado la tormenta juntos, emergiendo más fuertes y más unidos que nunca. Y mientras conducían a casa, el sol poniente pintando el cielo con brillantes tonos naranja y rosa, tanto David como Isen sabían que, fueran cuales fueran los desafíos que los aguardaran, los enfrentarían juntos. La historia del chico negro que frenó la boda de su padre se había convertido en una historia de resiliencia, amor y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Fue un recordatorio de que a veces los finales más felices no provienen de bodas de cuento de hadas, sino del amor simple y profundo de la familia. Cuando llegaron a la entrada de su casa, David miró a Isen, que se había quedado dormido durante el viaje. Sonrió y sintió una ola de gratitud que lo invadía. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Con Isen a su lado, David sabía que podían manejar cualquier cosa que la vida les deparara. Y así, cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo nocturno, David llevó a su hijo dormido a la casa, listo para enfrentar lo que el mañana pudiera traerles. El coraje y la determinación de Isen para hacer lo correcto no solo cambiaron la vida de su padre, sino que también enviaron ondas de choque a toda su comunidad. Al hablar y revelar la verdad sobre la vida de su padre, Isen demostró el poder de la valentía. No importa lo joven que seas, sus acciones revelaron verdades ocultas, sanaron relaciones y recordaron a todos que la honestidad y el amor siempre deben ser lo primero. Si la historia de Isen te conmovió, asegúrate de suscribirte para recibir más historias conmovedoras e inspiradoras. Y antes de irte, nos encantaría saber de ti. ¿Cómo crees que habrías manejado la situación si hubieras estado en el lugar de Isen? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.